en octubre de 1987, mientras la Unión Soviética bajo Mikhail Gorbachev comenzaba las reformas de Glasnost y Perestroika, que eventualmente conducirían al fin de la Guerra Fría. El agente especial del FBI, Michael Brennan, se encontraba sentado en su automóvil sin identificación en el estacionamiento de un Walmart en Falls Church, Virginia, observando a través de binoculares a un hombre de mediana edad que empujaba un carrito de compras entre los pasillos del supermercado. El hombre, Richard Miller, aparentaba ser un padre de familia estadounidense promedio comprando provisiones para la semana. Cereales, leche, pan, artículos de limpieza. Pero Brennan sabía algo que los otros compradores despreocupados no sabían. Miller era en realidad Yuri Alexandrovich Morozov, un agente de la KGB que había operado en suelo estadounidense durante casi 2 décadas, robando algunos de los secretos más valiosos de Estados Unidos y transmitiéndolos a Moscú. Y después de años de investigación meticulosa, vigilancia paciente y trabajo de inteligencia brillante, el FBI finalmente estaba listo para cerrar la trampa en uno de los lugares más improbables imaginables. Entre los pasillos de descuentos y las cajas registradoras de un supermercado Walmart, ese templo del consumismo estadounidense que simbolizaba todo lo que el comunismo soviético supuestamente despreciaba. Esta es la historia de cómo la ironía más extraordinaria de la Guerra Fría se desarrolló no en Berlín o Moscú o Washington, D.C., sino en un centro comercial suburbano, demostrando que incluso en el mundo de sombras del espionaje internacional, la realidad a veces supera cualquier ficción que Hollywood pudiera inventar. Para entender cómo llegamos a este momento extraordinario, debemos retroceder casi 20 años hasta 1968, cuando un joven ingeniero soviético llamado Yuri Morozov, de 32 años, llegó a Estados Unidos como parte de un programa de intercambio científico aparentemente inocente entre las academias científicas soviética y estadounidense. Estos programas de intercambio, comunes durante los periodos de distensión de la Guerra Fría, permitían a científicos e ingenieros visitar instituciones en el país opuesto, supuestamente para promover cooperación y entendimiento mutuo. En realidad, ambos lados usaban rutinariamente estos programas como cobertura para infiltrar agentes de inteligencia. Yuri Morozov era genuinamente un ingeniero talentoso, graduado con honores del prestigioso Instituto de Aviación de Moscú, pero también había sido cuidadosamente reclutado por la KGB durante su último año universitario, identificado por sus superiores como poseedor de la combinación perfecta de atributos: inteligencia técnica excepcional, lealtad ideológica al comunismo, capacidad de pensamiento rápido bajo presión y críticamente, habilidad para proyectar personalidad amigable y no amenazante que le permitiría mezclarse en sociedad occidental. Durante 2 años antes de su asignación a Estados Unidos, Morozov recibió entrenamiento intensivo en la Escuela de Espionaje de la KGB en las afueras de Moscú, conocida por los agentes como El Bosque. Aprendió técnicas de comunicación encubierta, cómo usar tinta invisible, cómo operar radios de onda corta, cómo esconder microfilmes en objetos cotidianos. Estudió métodos de vigilancia y contrainteligencia, cómo detectar si estaba siendo seguido, cómo perder vigilancia sin alertar a los perseguidores, cómo conducir reuniones secretas sin ser observado. Recibió educación exhaustiva sobre cultura estadounidense, modismos del inglés, deportes estadounidenses, programas de televisión populares, política interna, todo para poder pasar como estadounidense ordinario en conversaciones casuales, y se le instruyó en la misión específica que realizaría en Estados Unidos: infiltrar la industria de defensa estadounidense y robar secretos tecnológicos relacionados con sistemas de misiles, tecnología de satélites y electrónica militar avanzada. Cuando Morozov llegó a Estados Unidos en enero de 1968, el FBI ya estaba consciente de su presencia, como lo estaban de la mayoría de los científicos soviéticos que entraban al país bajo programas de intercambio. Pero la vigilancia inicial no reveló nada sospechoso. Morozov se comportaba exactamente como se esperaría de un científico visitante legítimo. Asistía a conferencias, visitaba laboratorios universitarios,
Presentaba artículos académicos sobre su investigación especializada en dinámica de fluidos. Vivía modestamente en un apartamento alquilado cerca de la Universidad de Maryland, donde había sido asignado para una beca de investigación de 1 año. Mantenía interacciones sociales apropiadas con colegas académicos, pero no demasiado cercanas como para levantar sospechas. El FBI parecía genuinamente ser lo que afirmaba ser. Lo que el FBI no detectó inicialmente fue que Morozov estaba ejecutando una estrategia de largo plazo extraordinariamente paciente diseñada por sus manejadores de la KGB. No intentaría ninguna actividad de espionaje durante su primer año en Estados Unidos. En cambio, simplemente establecería su cobertura, construiría relaciones legítimas y demostraría que no era amenaza. La KGB había aprendido de errores pasados que agentes demasiado agresivos, demasiado pronto frecuentemente eran detectados. Paciencia era clave. Después de completar su año de intercambio, Morozov solicitó y recibió permiso para extender su estadía, habiendo sido ofrecido un puesto de investigación en una firma privada de ingeniería aeroespacial en Virginia llamada Advanced Systems Technologies. Esta compañía, aunque no trabajaba directamente en proyectos militares clasificados, tenía contratos con el Departamento de Defensa y acceso a ciertas informaciones técnicas de interés para los soviéticos. Morozov también solicitó cambiar su estatus de visa de visitante temporal a residente permanente, expresando deseo de eventualmente emigrar permanentemente a Estados Unidos. Esta solicitud pasó por extensas verificaciones de seguridad, pero nuevamente no se encontró nada alarmante. De hecho, desde la perspectiva de las autoridades estadounidenses, tener un científico soviético que elegía quedarse en Estados Unidos era pequeña victoria de propaganda en la Guerra Fría, sugiriendo que incluso ciudadanos soviéticos reconocían la superioridad del sistema occidental cuando se exponían a él directamente. Durante su procesamiento de inmigración, Morozov fue entrevistado múltiples veces por oficiales del Servicio de Inmigración y por agentes del FBI. Les contó una historia convincente y emocionalmente resonante. Había crecido en una familia que había sufrido bajo el régimen estalinista. Su abuelo había sido enviado al Gulag por supuesta actividad contrarrevolucionaria. Había sido testigo de la represión del levantamiento húngaro de 1956, cuando era adolescente. Había perdido gradualmente la fe en el comunismo, y su tiempo en Estados Unidos había abierto sus ojos a las posibilidades de libertad personal e iniciativa individual. Quería construir una vida aquí. Quería eventualmente traer a su madre anciana si era posible. Quería ser estadounidense. Los investigadores verificaron los detalles de su historia tanto como pudieron. El abuelo había estado en el Gulag. Eso era verificable a través de registros soviéticos parcialmente disponibles. La madre vivía en un pequeño apartamento en Leningrado, también verificable. La historia parecía consistente y genuina. Lo que los investigadores no podían saber era que toda la historia había sido meticulosamente construida por la KGB como parte de la leyenda de Morozov, su biografía falsa diseñada para resistir escrutinio. El abuelo había estado en el Gulag, sí, pero no por razones políticas, sino por robo común. Los supuestos sentimientos antisoviéticos de Morozov eran completamente fabricados. Era uno de los creyentes más devotos en el comunismo soviético, un idealista que genuinamente creía que estaba sirviendo a la causa de la paz mundial al ayudar a la Unión Soviética en alcanzar paridad militar con Estados Unidos y así prevenir la guerra nuclear mediante equilibrio de poder. En 1970, Morozov recibió su Green Card, convirtiéndose en residente permanente legal de Estados Unidos. En 1972, adoptó legalmente el nombre estadounidense Richard Miller, explicando a amigos y colegas que quería integrarse más completamente en la sociedad estadounidense y que su nombre ruso causaba dificultades de pronunciación. En 1976, solicitó y obtuvo ciudadanía estadounidense. Y durante todo este tiempo, gradualmente, cuidadosamente, comenzó sus actividades de espionaje real. Su metodología era brillantemente sutil. No intentaba directamente acceder a información clasificada, lo que habría requerido autorizaciones de seguridad
que dispararían escrutinio intenso. En cambio, Richard Miller se convirtió en lo que los profesionales de inteligencia llaman un agente de influencia y colector técnico. A través de su trabajo legítimo en Advanced Systems Technologies y posteriormente en otras firmas de defensa donde fue empleado sucesivamente, tenía acceso a información técnica no clasificada, pero valiosa, especificaciones de componentes, diagramas de sistemas, discusiones técnicas sobre desafíos de ingeniería. Individualmente, ninguna pieza de información era particularmente sensible, pero colectivamente, a lo largo de años, esta información permitía a analistas soviéticos reconstruir cuadros detallados de capacidades tecnológicas estadounidenses. Miller también cultivaba cuidadosamente relaciones con ingenieros y científicos que trabajaban en proyectos más sensibles, en conferencias profesionales, durante almuerzos, en eventos sociales. Hacía preguntas aparentemente inocentes. Mostraba interés genuino en el trabajo de colegas. Memorizaba detalles técnicos que después reportaba a sus manejadores. Los científicos, orgullosos de su trabajo, frecuentemente compartían más de lo que debían con alguien que parecía colega entusiasta y conocedor. Esta técnica de elicitación, obtener información sin que la fuente se dé cuenta de que está siendo explotada, es una de las herramientas más efectivas del espionaje. Miller transmitía información a la KGB a través de múltiples métodos. Ocasionalmente viajaba a conferencias internacionales en países terceros, donde podía reunirse personalmente con manejadores soviéticos sin levantar sospechas. Más frecuentemente, usaba dead drops, escondites secretos donde dejaba microfilmes de documentos que posteriormente eran recogidos por otros agentes soviéticos operando en Estados Unidos. Estos dead drops estaban en lugares mundanos, detrás de rocas específicas en parques, dentro de tocones de árboles huecos, bajo puentes particulares. También usaba comunicaciones por radio de onda corta, transmitiendo información codificada durante ventanas de tiempo específicas cuando sabía que estaciones soviéticas estarían escuchando. Y durante casi 2 décadas funcionó. Richard Miller vivía vida aparentemente ordinaria de profesional estadounidense de clase media. En 1974, se casó con una mujer estadounidense llamada Linda, quien trabajaba como enfermera y no tenía conocimiento alguno de su vida secreta. Compraron una casa modesta en Falls Church, Virginia. Tuvieron 2 hijos, Jason, nacido en 1976, y Emily, nacida en 1978. Miller asistía a reuniones de padres y maestros, entrenaba el equipo de béisbol de liga menor de su hijo, llevaba a su familia a Disneylandia de vacaciones. Era miembro de la asociación de vecinos, cortaba su césped regularmente, organizaba barbacoas en el patio trasero. Era, según todas las apariencias externas, el estadounidense arquetípico viviendo el sueño americano. Pero debajo de esta fachada meticulosamente construida, Yuri Alexandrovich Morozov continuaba sirviendo a la KGB, robando secretos que ayudaban a la Unión Soviética a desarrollar sistemas de armas avanzados y mantener competitividad con Estados Unidos en la carrera armamentística. El FBI había mantenido vigilancia ocasional sobre Miller durante años, como lo hacían con muchos emigrados soviéticos que trabajaban en industrias sensibles, pero nunca detectaron nada que justificara investigación más profunda. Miller era cuidadoso, disciplinado, paciente, nunca hacía movimientos obvios, nunca visitaba la embajada soviética, nunca se reunía con conocidos oficiales de inteligencia soviética. Parecía completamente limpio. Lo que finalmente condujo a su desenmascaramiento fue una combinación de suerte, defección y brillante trabajo de contrainteligencia por parte del FBI. En marzo de 1987, un coronel de la KGB llamado Vitaly Yurchenko defectó a Estados Unidos. Yurchenko había sido oficial senior en el primer directorado principal de la KGB, responsable de operaciones de espionaje en el extranjero. Durante sus sesiones de interrogatorio con el FBI y la CIA, Yurchenko proporcionó información sobre múltiples operaciones soviéticas en Estados Unidos, incluyendo indicios vagos sobre un agente de largo plazo operando en la industria de defensa de Virginia, alguien que había estado en su lugar durante más de 15 años, un emigrado que había adoptado completamente vida estadounidense. Yurchenko no conocía el nombre real del agente ni su identidad de cobertura,
La KGB compartimentalizaba información estrictamente, pero proporcionó suficientes detalles sobre el patrón operacional del agente y su área general de actividad para permitir al FBI comenzar a estrechar la búsqueda. El agente especial, Michael Brennan, un veterano de 15 años del FBI, asignado a la División de Contrainteligencia, fue puesto a cargo de un equipo especial de investigación para identificar al topo soviético. Brennan, irlandés, estadounidense de Boston con maestría en Relaciones Internacionales de Georgetown, había dedicado su carrera a combatir el espionaje soviético en Estados Unidos. Era metódico, paciente, obsesivamente detallista, exactamente el tipo de investigador necesario para cazar un agente durmiente profundo que había evadido detección durante casi 2 décadas. El equipo de Brennan comenzó con criterios básicos proporcionados por Yurchenko. Hombre, 30 a 50 años de edad, emigrado soviético, trabajando en sector de defensa en área de Virginia, había llegado a Estados Unidos probablemente a finales de los 60 o principios de los 70. Posiblemente había cambiado su nombre para sonar más estadounidense. Usando bases de datos gubernamentales, comenzaron a crear listas de personas que encajaban en estos parámetros. Había cientos de candidatos potenciales. El trabajo tedioso de eliminación comenzó. Analizaron historias de empleo, buscando patrones sospechosos. Revisaron registros de viajes, identificando quién había viajado internacionalmente a destinos donde podrían haberse reunido con manejadores. Examinaron registros financieros buscando pagos inexplicables o estilo de vida inconsistente con ingresos reportados. Entrevistaron a vecinos, colegas, asociados de cada candidato, buscando inconsistencias o comportamiento extraño. Durante meses, el equipo trabajó sistemáticamente a través de la lista, eliminando candidatos uno por uno. Para julio de 1987, habían reducido la lista a 12 personas de interés alto. Richard Miller era número 7 en esa lista. Una revisión profunda de su historia reveló elementos que, individualmente, no eran alarmantes, pero colectivamente comenzaban a crear patrón interesante. Miller había llegado exactamente en el periodo de tiempo correcto. Había cambiado su nombre, lo cual era explicable, pero también conveniente para un espía que quería distanciarse de identidad soviética. Su historial de empleo mostraba que había trabajado sucesivamente para 3 diferentes firmas de defensa durante 18 años, cada vez moviéndose aparentemente por razones legítimas de avance de carrera, pero cada movimiento también le daba acceso a diferentes áreas de tecnología militar. Sus registros de viaje mostraban asistencia regular a conferencias internacionales, algunas en países neutrales como Suiza y Austria, que eran conocidos como lugares de reunión para operaciones de inteligencia. Sus finanzas parecían limpias superficialmente, pero un análisis más profundo por contadores forenses del FBI reveló que su estilo de vida, aunque no extravagante, era ligeramente más alto de lo que sus ingresos reportados sugerirían. La casa, el automóvil segundo, las vacaciones. Todo era justificable, pero estaba en el límite superior de lo posible con su salario. En agosto, el equipo de Brennan comenzó vigilancia física discreta de Miller. Lo siguieron al trabajo. Observaron sus rutinas, notaron con quién interactuaba. La vigilancia inicial no reveló nada obviamente incriminatorio. Miller parecía vivir vida exactamente ordinaria. Pero entonces, en la noche del 22 de septiembre, los agentes de vigilancia observaron algo interesante. Miller salió de su casa a las 9:30 de la noche, conduciendo su automóvil, supuestamente para comprar leche, según había dicho a su esposa, que los agentes supieron después, a través de escuchas telefónicas, que habían sido autorizadas por orden judicial. Pero en lugar de ir a la tienda de conveniencia más cercana, Miller condujo a un parque a 15 kilómetros de distancia. Estacionó, apagó las luces, se sentó en su automóvil durante 10 minutos mirando alrededor cuidadosamente, claramente realizando lo que los profesionales de contrainteligencia llaman limpieza de vigilancia, verificando si estaba siendo seguido. Los agentes del FBI, experimentados en seguimiento encubierto, mantuvieron distancia y usaron múltiples vehículos para no ser detectados. Después de estar satisfecho de que estaba solo, Miller salió de su automóvil, caminó hacia un área boscosa del parque
y se arrodilló junto a un tocón de árbol específico. Los agentes, observando a través de equipos de visión nocturna desde posiciones ocultas, vieron claramente a Miller extraer algo del interior hueco del tocón. Era un paquete pequeño envuelto en plástico. Miller lo metió en su chaqueta, regresó a su automóvil y condujo a casa. Habían presenciado un dead drop, un método clásico de comunicación de espionaje. El equipo de Brennan ahora tenía evidencia de comportamiento sospechoso, pero necesitaban más antes de poder arrestar a Miller. Una cosa es ver a alguien recoger un paquete de un árbol, otra completamente diferente es probar en corte que es espionaje. Necesitaban interceptar comunicaciones, presenciar transmisiones de información clasificada o, idealmente, capturarlo en el acto de reunirse con manejadores soviéticos. Durante el mes siguiente, intensificaron vigilancia. Instalaron dispositivos de escucha en la casa y automóvil de Miller. Interceptaron su correo. Monitorearon sus llamadas telefónicas. Rastrearon sus movimientos meticulosamente. Y gradualmente construyeron un caso. Descubrieron que Miller poseía equipos de radio de onda corta escondidos en su garaje. Grabaron conversaciones donde discutía con contactos no identificados. Detalles técnicos sobre sistemas de defensa usando lenguaje codificado. Fotografiaron múltiples instancias adicionales de Miller realizando dead drops y, críticamente, en octubre, observaron a Miller reuniéndose brevemente con un hombre que posteriormente identificaron como Dmitry Polyakov, un diplomático de la embajada soviética en Washington que era conocido oficial de inteligencia de la KGB. La reunión duró solo 3 minutos. Ocurrió en un centro comercial abarrotado, aparentemente parecía encuentro casual, pero los agentes del FBI fotografiaron claramente a Miller entregando un sobre a Polyakov. El equipo de Brennan ahora tenía caso sólido, pero antes de proceder con arresto, necesitaban decisión estratégica. Arrestar a Miller inmediatamente, arriesgando que no tuvieran toda la red, o continuar vigilancia esperando identificar otros posibles co-conspiradores. El director asistente del FBI a cargo de contrainteligencia, después de consultar con el Departamento de Justicia y la CIA, tomó la decisión. Proceder con arresto, pero hacerlo de manera que maximizara impacto tanto legal como de inteligencia. Querían capturar a Miller en circunstancias que fueran absolutamente claras, donde no hubiera posibilidad de negar actividad criminal, y donde pudieran recuperar evidencia física que él pudiera estar portando. El plan fue esperar hasta que Miller realizara otro dead drop o reunión con sus manejadores, y entonces ejecutar el arresto inmediatamente después. La oportunidad llegó el 28 de octubre de 1987. La vigilancia detectó que Miller había recibido señal de sus manejadores, un método de comunicación unidireccional donde la KGB transmitía instrucciones codificadas vía radio de onda corta que Miller escuchaba en horarios específicos. Los analistas de la NSA, que monitoreaban transmisiones soviéticas, habían interceptado y parcialmente decodificado la señal. Indicaba que Miller debía realizar dead drop esa noche a las 8:30 de la tarde en ubicación específica, y entonces debía proceder a recoger paquete de respuesta de sus manejadores de segundo drop a las 9:15. Esta era oportunidad perfecta. El equipo de Brennan preparó operación de arresto masiva. 30 agentes del FBI fueron posicionados alrededor de ambas ubicaciones de drop. Equipos SWAT estaban en espera en caso de que Miller estuviera armado o intentara resistir. Fiscales federales estaban listos con órdenes de arresto y registros. Equipos forenses estaban preparados para procesar evidencia. Todo estaba en su lugar. A las 8:15 de la tarde, Miller salió de su casa. Dijo a su esposa que iba a la tienda Walmart en Tyson's Corner para comprar algunas provisiones que necesitaban. Era historia de cobertura común para él, habían determinado. Walmart estaba abierto hasta tarde, estaba en ruta a una de sus áreas de dead drop preferidas, y una parada en supermercado parecía perfectamente inocente. Miller condujo primero al primer punto de dead drop, un área de parque donde ejecutó el depósito de paquete que contenía, según descubrieron después, microfilmes de documentos técnicos que había fotografiado durante las semanas previas. Los agentes del FBI observaron, pero no intervinieron.
queriendo dejarlo completar la operación completa. Miller, entonces, condujo al segundo drop, ubicado detrás de una instalación de almacenamiento cerca del Walmart. Recogió paquete de respuesta de sus manejadores. Y entonces, creyendo que había completado exitosamente su misión, condujo al estacionamiento del Walmart. Era aproximadamente 9:30 de la noche. El estacionamiento estaba moderadamente lleno con compradores de mitad de semana. Miller estacionó su Chevrolet Celebrity azul en lugar cerca de la entrada. El agente especial Brennan, observando desde vehículo sin marcar 4 espacios más allá, habló por radio a su equipo. Objetivo ha entrado en el edificio. Mantengan posiciones. Esperamos hasta que regrese a su vehículo. Repito, nadie se mueve hasta que esté de regreso en su vehículo. La decisión de arrestar a Miller en el estacionamiento del Walmart, en lugar de en el segundo drop o en su casa, fue táctica cuidadosamente considerada. En el drop, había riesgo de que otros agentes soviéticos pudieran estar vigilando y podrían advertir a la red más amplia. En su casa, había complicación de su esposa e hijos presentes, y el FBI quería minimizar trauma para la familia que no tenía conocimiento de actividades de Miller. El estacionamiento público ofrecía ambiente controlado, muchos testigos potenciales para establecer que el arresto fue profesional y apropiado, y oportunidad de capturar tanto a Miller como la evidencia física que había recogido. Durante los siguientes 15 minutos, Miller hizo compras rutinarias dentro del Walmart. Los agentes dentro de la tienda, disfrazados como compradores, lo observaban discretamente. Miller parecía completamente relajado, sin indicación de que sospechara algo. Compró leche, pan, una caja de cereal, detergente para ropa, artículos completamente mundanos. Pagó en efectivo. Intercambió palabras amables con la cajera sobre el clima. Y entonces caminó hacia la salida, empujando su carrito de compras. Camino hacia el momento que cambiaría su vida para siempre. A las 9:47 de la noche, Richard Miller emergió del Walmart, empujando su carrito a través del estacionamiento iluminado por luces brillantes de sodio que proyectaban brillo naranja sobre la escena. Llegó a su automóvil, abrió el maletero, comenzó a transferir sus bolsas de compras. En su chaqueta, el paquete que había recogido del segundo Dead Drop contenía, según descubrieron después, $20,000 en efectivo, pago de la KGB, por información reciente e instrucciones codificadas para futuras operaciones. Brennan habló por radio. Todos los equipos, proceder. Repito, todos los equipos, proceder. Desde múltiples direcciones, agentes del FBI convergieron hacia el Chevrolet Celebrity de Miller. Brennan se acercó directamente por el frente, su credencial del FBI claramente visible, su arma de servicio desenfundada, pero apuntando hacia abajo. Richard Miller, dijo Brennan en voz alta y clara. FBI, mantenga sus manos donde pueda verlas. Está bajo arresto por violación del título 18, sección 794 del Código de Estados Unidos. Espionaje. Miller se congeló, su mano todavía en una bolsa de compras. Durante 1 o 2 segundos, su rostro mostró shock absoluto y genuino. Sus ojos se movieron rápidamente, evaluando la situación, contando los múltiples agentes que lo rodeaban, calculando que no había escape posible. Y entonces, notablemente, sus hombros se hundieron ligeramente y algo como alivio cruzó su rostro. Después, durante interrogatorios, Miller explicó que después de casi 20 años viviendo doble vida, parte de él en realidad se sintió aliviado de que finalmente hubiera terminado. La tensión constante de mantener 2 identidades, el miedo perpetuo de detección, la culpa de engañar a su familia, todo había cobrado precio psicológico que ni siquiera había reconocido completamente hasta que se liberó. «Manos en el capó del vehículo, señor», instruyó otro agente. Miller cumplió sin resistencia. Fue rápidamente esposado, registrado, y su persona fue asegurada. El paquete de la KGB fue recuperado de su chaqueta. Su billetera, llaves y otros efectos personales fueron confiscados como evidencia. Fue leído sus derechos Miranda, mientras compradores curiosos se detenían a distancia segura, observando el drama desarrollándose. Una mujer le dijo a su esposo, «Probablemente drogas. Siempre es drogas». No tenía idea de que estaba presenciando el final. De una de las operaciones de espionaje más largas de la guerra fría. Miller fue transportado a las oficinas del FBI en Washington,
DC, donde comenzó interrogatorio que duraría días. Simultáneamente, equipos del FBI ejecutaron órdenes de registro en su casa, su oficina y su automóvil. En su casa, en un espacio oculto detrás de paneles de yeso en el garaje, encontraron equipos de radio sofisticados, libros de códigos, múltiples pasaportes falsos bajo nombres diferentes, más de $100,000 en efectivo en varias monedas, y archivos extensos de documentos técnicos relacionados con programas de defensa estadounidenses. Su esposa Linda, confrontada por agentes que registraban su casa, colapsó en shock histérico cuando le explicaron que su esposo de 13 años había sido agente soviético todo el tiempo. «No es posible», repetía una y otra vez. «Richard es estadounidense. Él ama este país. Debe haber error». Pero no había error. Durante las semanas siguientes, mientras los fiscales federales construían su caso para juicio, la historia de Richard Miller comenzó a emerger públicamente. Los medios de comunicación, inicialmente reportando simplemente que un ingeniero de defensa había sido arrestado por espionaje, gradualmente descubrieron los detalles extraordinarios. La doble vida de casi 20 años, la familia no sospechosa, el arresto en Walmart. Ese último detalle capturó particularmente la imaginación pública. Había algo profundamente irónico y muy estadounidense sobre el hecho de que un espía soviético, representante de sistema que rechazaba el consumismo capitalista, había sido arrestado mientras compraba en el arquetípico supermercado de descuentos estadounidense, rodeado por productos de consumo masivo, bajo carteles publicitando precios bajos todos los días. Los columnistas escribieron sobre la ironía. Los comediantes de Late Night hicieron chistes. Johnny Carson, en The Tonight Show, bromeó. El FBI arrestó a un espía soviético en un Walmart. Aparentemente, finalmente estaba listo para hacer checkout. El juicio de Richard Miller comenzó en abril de 1988 en la Corte Federal de Distrito del Este de Virginia, conocida entre abogados de defensa como el cohete judicial, debido a su reputación de juicios rápidos en casos de seguridad nacional. Los fiscales presentaron caso abrumador. Los microfilmes de documentos clasificados, las fotografías de dead drops, las grabaciones de conversaciones codificadas, el testimonio de agentes del FBI que habían conducido vigilancia, el análisis de expertos del equipo de espionaje encontrado en su casa. El dinero de la KGB hallado en su persona en el momento del arresto. La defensa de Miller, dirigida por un abogado defensor público competente pero sobrepasado, intentó argumentar que Miller había sido simplemente científico curioso compartiendo información técnica no clasificada con colegas internacionales, que el dinero era de consultoría legítima, que el equipo de radio era para hobby de radioaficionado, pero estos argumentos colapsaron bajo peso de la evidencia. El momento más dramático del juicio llegó cuando el mismo Miller testificó. Contra el consejo de su abogado, insistió en tomar el estrado, queriendo aparentemente explicar sus acciones. Durante 2 días de testimonio, Miller describió su reclutamiento por la KGB, su entrenamiento, sus operaciones en Estados Unidos. Pero inesperadamente, también ofreció perspectiva sobre su motivación que sorprendió a observadores en la sala de la corte. «No lo hice por dinero», testificó Miller. «Aunque la KGB me pagaba, el dinero nunca fue el punto. Lo hice porque genuinamente creía, y todavía creo, que la paz mundial depende del equilibrio de poder. Estados Unidos y la Unión Soviética deben ser aproximadamente iguales militarmente, o uno será tentado a atacar al otro. Al ayudar a la Unión Soviética a entender tecnología estadounidense, estaba ayudando a mantener ese equilibrio. Lo veía como servicio a la paz, no como traición». Esta racionalización provocó respuestas fuertes. El fiscal, durante contrainterrogatorio devastador, forzó a Miller a admitir que su supuesto idealismo había resultado en tecnología estadounidense, siendo usada en sistemas de armas soviéticos, que su traición había puesto en peligro a soldados estadounidenses, que había mentido a su familia y amigos durante décadas. «Señor Miller», dijo el fiscal, «usted robó secretos de su país adoptivo, engañó a su esposa e hijos, traicionó la confianza de todos los que lo conocieron.
¿Y ahora quiere que creamos que fue acto noble por la paz? No es pacifista, señor Miller. Es traidor. El jurado deliberó durante menos de 4 horas antes de regresar con veredictos de culpable en todos los cargos. El juez, durante la sentencia, fue igualmente duro. Señor Miller, o señor Morozov, o quien sea que realmente es, ha cometido una de las traiciones más prolongadas en la historia estadounidense. Durante casi 20 años, explotó la apertura y confianza de la sociedad estadounidense para robar secretos que pusieron en peligro la seguridad nacional. La sentencia debe reflejar la gravedad de estos crímenes. Richard Miller fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Fue enviado a USP Marion, en Illinois, la prisión federal de máxima seguridad más estricta en ese momento, donde permanecería en confinamiento solitario por razones de seguridad. Su esposa Linda se divorció de él, cambió su nombre y el de sus hijos, y se mudó a otro estado intentando escapar el escándalo. Sus hijos, Jason y Emily, entonces de 12 y 10 años, crecerían sabiendo que su padre era espía soviético condenado. El caso de Richard Miller tuvo ramificaciones que se extendieron mucho más allá de su juicio individual. La investigación del FBI identificó la red más amplia de la que era parte, llevando al arresto de varios otros agentes soviéticos operando en Estados Unidos. La KGB, reconociendo que una de sus redes había sido comprometida, evacuó a múltiples oficiales de inteligencia de Estados Unidos abruptamente. El incidente también llevó a mejoras significativas en procedimientos de seguridad en la industria de defensa estadounidense. Las firmas que habían empleado a Miller fueron examinadas por sus prácticas de verificación de antecedentes. Se implementaron nuevos protocolos para monitorear el acceso a información técnica sensible. Los programas de intercambio científico con la Unión Soviética fueron curtailados significativamente, y para el agente especial Michael Brennan y su equipo, el caso representó triunfo profesional. Brennan fue promovido a supervisor y eventualmente se convirtió en uno de los altos oficiales en la división de contrainteligencia del FBI. En entrevista años después de su retiro, Brennan reflexionó sobre el caso Miller. Lo que hizo que ese caso fuera particularmente satisfactorio fue que demostramos que no importa cuán inteligentes, cuán pacientes, cuán cuidadosos sean los espías, eventualmente cometen errores. Miller operó exitosamente durante casi 2 décadas, pero su red fue penetrada. Sus métodos fueron observados, y finalmente lo atrapamos. Y el hecho de que sucediera en un Walmart, bueno, eso fue solo la guinda del pastel. Mostró que incluso en el mundo del espionaje de alto riesgo, a veces la realidad es más extraña que cualquier ficción. La historia de cómo el FBI atrapó a Richard Miller también se convirtió en leyenda dentro de la comunidad de contrainteligencia, enseñada en programas de entrenamiento como estudio de caso de vigilancia paciente, análisis meticuloso y trabajo de inteligencia exitoso. El momento del arresto en el estacionamiento del Walmart fue recreado en múltiples documentales y eventualmente en una película de televisión, aunque con considerables libertades dramáticas. El caso también ofrece ventana fascinante hacia la naturaleza de la Guerra Fría en su fase final. Para 1987, la Guerra Fría estaba comenzando a descongelarse bajo Gorbachov, pero las operaciones de espionaje continuaban con intensidad apenas disminuida. Tanto la KGB como las agencias de inteligencia occidentales mantenían redes extensas de espías, continuaban robando secretos, seguían jugando el gran juego de espionaje y contraespionaje que había definido el conflicto durante 4 décadas. Y aquí había ironía adicional. Richard Miller estaba robando secretos para un imperio soviético que, sin que él lo supiera, estaba en sus últimos años. Solo 4 años después de su arresto, la Unión Soviética colapsaría. El comunismo soviético sería desacreditado, la KGB sería disuelta y reorganizada. Todo lo que Miller había trabajado, todas sus traiciones, todas sus mentiras, serían reveladas como servicio a causa perdida. En sus años finales en prisión, Miller aparentemente llegó a esta amarga realización. Según los capellanes de la prisión que lo visitaban, Miller se deprimió profundamente al ver las noticias de la caída del muro de Berlín en 1989,
las revoluciones de terciopelo en Europa del Este y finalmente la disolución de la Unión Soviética en 1991. Todo lo que había sacrificado, toda la traición que había cometido, había sido para régimen que ahora era solo nota al pie en historia. Richard Miller murió en prisión en 2015, a la edad de 79 años, habiendo servido 27 años de su sentencia. Su obituario en el Washington Post fue breve, notando simplemente que había sido espía soviético convicto, que había operado durante la Guerra Fría y había sido arrestado en circunstancias inusuales. Para ese entonces, la Guerra Fría era historia, y las nuevas generaciones conocían poco sobre la era de espionaje entre superpotencias que había dominado la segunda mitad del siglo XX. Pero para aquellos que recuerdan esa época, la historia del arresto del espía soviético en Walmart permanece como anécdota perfecta, capturando las contradicciones y absurdidades de aquella extraña guerra que se libraba en las sombras. Un espía comunista, dedicado a destruir el capitalismo occidental, capturado mientras realizaba compras en el templo del consumismo estadounidense. Un hombre que vivió 20 años como estadounidense perfecto mientras traicionaba todo lo que esa identidad representaba. Una operación de la KGB que terminó entre estantes de cereales con descuento y carritos de compras. La imagen del arresto, ese momento congelado en el tiempo cuando Richard Miller fue esposado junto a su Chevrolet Celebrity con bolsas de supermercado todavía en el maletero, se convirtió en símbolo perfecto de cómo la Guerra Fría penetraba cada aspecto de la vida estadounidense, incluso los más mundanos. No era solo cuestión de misiles nucleares y cumbres entre superpotencias. Era también sobre el ingeniero de al lado, que entrenaba béisbol infantil los sábados y transmitía secretos militares los martes. Era sobre cómo la paranoia de la Guerra Fría estaba justificada porque realmente había espías soviéticos viviendo vidas estadounidenses ordinarias, escondidos a plena vista. Para el FBI, el caso Miller validó años de trabajo paciente de contrainteligencia y demostró que los métodos tradicionales de vigilancia, análisis meticuloso y investigación persistente todavía funcionaban en la era moderna. Para la comunidad de inteligencia soviética, fue desastre que expuso vulnerabilidades en sus operaciones de largo plazo y forzó reevaluación de cómo protegían a sus agentes durmientes. Para el público estadounidense, fue recordatorio inquietante de que incluso mientras la Guerra Fría aparentemente se moderaba, las batallas secretas continuaban. Y para Linda Miller y sus 2 hijos, fue tragedia personal que destruyó su familia y los forzó a vivir con el conocimiento de que el esposo y padre que habían amado era, en realidad, extraño que había usado sus vidas como fachada para actividades de espionaje. Jason Miller, en entrevista rara en 2010, describió la experiencia. Crecí pensando que tenía padre normal. Entonces un día, agentes del FBI registraron nuestra casa y nos dijeron que papá era espía soviético. Tenía 12 años. Mi mundo completo colapsó. Pasé años en terapia tratando de reconciliar al padre que conocí con el traidor que realmente era. Todavía no sé quién era el hombre real. La historia del arresto en Walmart se convirtió en parte del folclore de la Guerra Fría, contada y recontada, a veces embellecida, a veces simplificada, pero siempre fascinante por su mezcla de lo extraordinario y lo ordinario. Recordaba a todos que la historia no siempre se desarrolla en lugares dramáticos y momentos épicos. A veces, los eventos que cambian vidas y revelan verdades sobre conflictos globales ocurren en estacionamientos suburbanos bajo luces de sodio naranjas, entre familias comprando provisiones semanales.